Arrancamos. ¿Sí? Nosotros hasta ahora lo que estamos trabajando es transformaciones lineales, particularmente con la matriz de una transformación lineal. O sea, para definir la matriz, la matriz de una transformación lineal, lo que necesitábamos era, si teníamos f de b en W, necesitamos b, una base del espacio de salida, b', una base del espacio de llegada, ¿sí? Y la matriz de B en B' de F funcionaba de la siguiente manera. Si yo multiplicaba un vector B, sus coordenadas en la base B, me devolvía F de B, pero sus coordenadas en la base B'. Es lo que habíamos hablado el miércoles. Así es como opera la matriz. ¿Sí? No es necesario lo que habíamos hablado el miércoles, que habían hecho Diego y Maru, no es necesario desarmar. Si yo tengo la matriz y tengo las bases, ya puedo calcular la imagen de cualquier vector, la preimagen de cualquier vector, núcleo, imagen, todo lo que habitualmente buscamos de una transformación lineal. Y todo sobre el trabajo con la matriz. La matriz de B en B', si la definíamos por columnas, columna 1, columna 2, así hasta columna la que corresponda, columna n, ¿sí? Cada columna era f de el vector correspondiente de la base, o sea, si B del espacio de salida era B1, B2, Bn, ¿sí? La columna 1 es f de B1, pero tomar sus coordenadas en base B'. La columna 2 es f de B2, las coordenadas en la base B'. La columna n es f de Bn en base B'. O sea que la imagen de mi transformación, ¿sí?, es lo que llamamos el espacio de columnas de MBB'. O sea, el espacio generado por las columnas. Acordémonos que si yo tenía una base y calculaba sus imágenes, eso me daba un sistema de generadores del espacio imagen. Como en las columnas de mi matriz son justamente las imágenes de la base del espacio de salida que yo tomé, ¿sí? Entonces yo ya tengo, ¿sí?, cuál sería mi imagen. Voy a buscar porque no me preguntaron nada, Profe, hasta ahora, y aprovecho que tengo el tiempo. Sí, Alan. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me podría, o sea, para yo tomar nota, en lo que está recuadrado, qué sería cada cosa? Donde dice MBB', o sea, sería la matriz base prima de F, ¿qué vendría a ser cada cosa? ¿Me podría decir, por favor, así lo anoto? A ver, esto es la matriz de la transformación lineal F, considerando como base del espacio de salida B y como base del espacio de llegada B'. Esta matriz es la que yo genero acá, ¿sí? Esto Perfecto. serían las coordenadas del vector B en base B, y esto serían las coordenadas de f de B en base B'. ¿Sí? Igual ahora voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Gracias, profe. Por nada. Imaginemos que tenemos, ejemplo, porque hasta ahora no hicimos nunca algo donde tengamos genéricas las cosas, ¿no? Imaginemos que tenemos f de B en W, tal que la matriz de B en B' de F está dada por el 2, menos 1, 0, 3, 0, menos 2, 1, 1, 2, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Y B es la base, esta base. X a la 3, X a la 2, X a la 1, ¿sí? 1. ¿Sí? O sea que mi espacio B es el espacio de polinomios de grado menor o igual que 3
X. ¿Sí? Y B', ¿sí? Es... vamos a hacer 1x, x al cuadrado. ¿Sí? O sea que W es el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? O sea, mi transformación agarra un polinomio y me devuelve un polinomio. Un polinomio de grado hasta 3, menor o igual que 3, y me devuelve, según esta regla, un polinomio de grado a lo sumo 2. ¿Sí? Entonces, imaginemos que queremos calcular... Discúlpame. Dice x a la primera, ¿no? Sí. Al lado de 1. X cubo, x cuadrado, x primera. Sí, x a la 1. Listo. X y No, 1. no se va a ver bien. Te congelaste, Ricky. Ahí está. Bien, entonces imaginemos que queremos calcular f de 4x al cuadrado más 3. ¿Sí? O sea, mi transformación agarra polinomios de grado menor o igual que 3 y me devuelve un polinomio de grado menor o igual que 2. Entonces, ¿cómo uso la matriz, ¿sí?, para calcular esto? Bueno, voy a hacer la matriz de B en B' de F. Si yo lo multiplico por 4x al cuadrado más 3 en base B, me va a devolver F de 4x al cuadrado más 3, pero las coordenadas en la base B'. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son 4x cuadrado más 3 en base B? O sea, ¿cuáles son los escalares por los que tengo que multiplicar estos vectores para que me obtener este? ¿Sí? Me armé una base rápida para que sea simple, ¿no? Me queda 0, 4, 0, 3. 3. ¿No? Es 0 por x al cubo, más 4 por x al cuadrado, más 0 por x, más 3 por 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago mi matriz 2, 0, 2, menos 1, menos 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, 1, 2, y lo multiplico por 0, 4, 0, 3, eso me va a dar la imagen, pero me va a dar el vector coordenadas de la imagen de este vector. A ver, ¿qué me queda? Este por este, me queda 4 y este. O sea, me queda menos 4 más 9, me queda 5. Este por este me queda menos 8 más 3, menos 5. Este por este me queda 4 más 6, son 10. ¿Sí? Pero esto es las coordenadas de f de 4x al cuadrado más 3 en base B'. O sea que 2, 1, 2. O sea que f de 4x al cuadrado más 3 va a ser 5 por el primer elemento de la base B', que es 1. Menos 5 por el segundo elemento de la base B', que es x. Más 10 por el tercer elemento de la base B', que es x al cuadrado. ¿Sí? O sea que f de 4x cuadrado más 3 es 10x al cuadrado menos 5x más 5. Lo pongo ordenadito para que quede más lindo. ¿Sí? O sea, fíjense que justamente lo que estamos usando acá fuerte es que al tomar coordenadas en una base, el espacio, los vectores del espacio los represento con una tira de números, algo de R a la algo. Y ahí es donde yo puedo operar con matrices. Me quedan vectores, ¿sí? En realidad me quedan matrices que las puedo multiplicar.
¿Sí? Y eso es lo que uso para calcular imágenes. Imaginemos que ahora quisiéramos calcular el núcleo para esta transformación. ¿No? No, primero vamos a hacer la imagen. ¿Cuál es el espacio imagen? Bueno, dijimos que el espacio imagen está Las generado columnas. por las columnas, pero cuidado que las columnas son coordenadas. ¿Sí? O sea, 2, 0, 2, menos 1, menos 2, menos 2, 1, 0, 1, menos 1, y 3, 1, 2, estos son los vectores coordenadas de un sistema de generadores de la imagen. ¿Sí? Estos no son vectores de mi espacio de llegada, porque mi espacio de llegada es R sub 2 de X. Estos son las coordenadas referentes a esta base de mi sistema de generadores. ¿Sí? Entonces, mi imagen va a estar generada por 202 coordenadas en esta base, es el 2x al cuadrado más 2. ¿Sí? Es 2 por 1 más 2 por x al cuadrado, más 0 por x. El menos 1 menos 2 menos 1 es menos 1 menos 2x más x al cuadrado. Este por el primer elemento, este por el segundo, este por el tercero. Tercer elemento, ¿sí? 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1, me queda x menos x al cuadrado. Y el tercero es el 3, 1, 2, me queda 3 más x más 2x al cuadrado. Obviamente, esto es un espacio, esto es un conjunto linealmente dependiente. ¿Por qué yo digo que es obvio que pasa eso? Porque es seguro que es linealmente dependiente. 1, 2, 3, 4. Porque son 4 y R2 es 3. el término 2. Claro, son 4 vectores en un espacio de dimensión 3. Así que no puedo tener 4 linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, hay alguno que sobra. ¿Sí? Algo que podemos hacer antes de traducir esto, ¿sí? Es aprovechar que yo sé un mecanismo para eliminar vectores linealmente dependientes en Rn, ¿sí? Que es triangulando, hacerlo sobre acá. Como el tomar coordenadas es un isomorfismo, si yo de acá saco una base, esto va a ser una base de mi imagen. O sea, voy a trabajar acá y triangular como hacíamos con vectores en Rn. 1, 0, 1, menos 1, 3, 1, 2. Y empiezo a tratar de triangular a ver cuál se muere. ¿Sí? No necesariamente es el último. ¿Sí? Ojo, porque si no después se agarran la costumbre y tachan el último. ¿Sí? Podría no serlo. A ver, acá si hago 2, 0, 2, 2 veces este más este, me queda 0, menos 4, 4. Acá tengo el 0, 1, menos 1, ¿sí? Y ahora podría ser este más 3 veces este. Me queda 0, este más 3 veces este, me queda menos 6 más 1 es menos 5, este más 3 veces este es 5. ¿Estamos de acuerdo que se me mueren los dos últimos? Sí. Sí. ¿No? Porque este es menos 4 veces este, así que muere, y este es menos 5 veces este, así que muere. O sea que en realidad me sobran 2. Puc, puc. O sea que la imagen, ahora sí tengo una base de la imagen, es 2x cuadrado más 2, x al cuadrado menos 2x menos 1.
Ahora, podríamos utilizar el teorema de la dimensión. ¿Qué me decía el teorema de la dimensión? Que la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. ¿Sí? Ya sabemos que la dimensión del espacio de salida es 4, la dimensión de la imagen llegamos a que es 2, entonces la dimensión del núcleo tiene que ser 2. ¿Sí? Me hago esta cuenta, ¿por qué? Porque si la dimensión del núcleo me da 0, ya está, no lo busco. ¿Sí? O sea, por ejemplo, lo podría hacer si es un monomorfismo, ¿no? Sí. Exacto. Bien, Profe, yo tengo una entonces, confusión enorme con la diferencia entre imagen y preimagen. Tengo ahí una confusión todavía que no... imagen va para allá, preimagen va para allá. Sí. Ahora, verá que busco el núcleo y hacemos uno bien claro de qué es la imagen y qué es la preimagen. Ah, dale, profe, gracias. Me quedó eso todavía. ¿Sí? No, tenemos tiempo, así que... Ya, a ver, yo ya les anticipé lo que nos queda teórico. Composición de funciones, multiplicar las matrices. La inversa de una función, invertir la matriz. Fue. Así que no hay mucho más teórico. ¿Sí? Sí, un nombrar algo sobre la matriz cambio de base, pero nada más. El núcleo. A ver, el núcleo de F. ¿Qué es el núcleo de F? Son todos los B pertenecientes al espacio de salida, tales que F de B me da el cero vector del espacio de llegada. Profe, ¿Sí? una consulta. Como ahí ya le da el núcleo dimensión 2, ya sabe que no es un monomorfismo, dijo, ¿no? Claro, porque en el monomorfismo dijimos, algo que demostramos es que para que una transformación sea monomorfismo, el núcleo tiene que ser el cero, solamente. Sí, sí. Sí, sí. O ya. Y acá no. ¿Sí? Igual ya viendo que voy de un espacio de dimensión 3 a un espacio de dimensión 2, de un espacio de dimensión 4 a un espacio de dimensión 3, ya no puede ser monomorfismo. Porque para que sea un monomorfismo, en la dimensión del espacio de salida tiene que ser menor o igual que la dimensión del espacio de llegada. ¿Sí? O sea, tiene que ser más grande, por lo menos, o igual o más grande el espacio de llegada, porque si no, como me queda más chico sí o sí, voy a tener que estar mandando más cosas, más de una cosa al mismo lugar. Como que tengo menos huecos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a usar con respecto a la matriz? ¿Sí? Una ventaja que yo tengo es que el 0, las coordenadas del 0 en cualquier base, ¿sí? En cualquier base, es el 0, 0, 0, 0, 0, tantos ceros como corresponda. No importa el espacio, no importa la base que yo tome, las coordenadas del 0 vector es una tira de ceros. ¿Sí? Y yo vuelvo a mi representación. La matriz de B en B' de F por B en base B me da F de B en base B'. Pero si B pertenece al núcleo de F, ¿sí? F de B es igual al cero vector. Entonces, B cumple que la matriz de B en B' de F por sus coordenadas en la base B me da toda una tirita de ceros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está quedando acá? Un sistema de ecuaciones homogéneo, donde la matriz asociada al sistema es la matriz de la transformación. 1, menos 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, 1, 2. Todo extendido con el 0, 0, 0. ¿Sí? Y acá voy a aprovechar algo que no nombré, ¿sí? Que es el rango de una matriz. Para nombrarlo porque por ahí después me sirve en algún momento.
¿Sí? Se me está viendo medio. Ahí vuelve. Rango de una matriz. Llamamos rango fila a la cantidad de filas linealmente independientes. O sea, si yo agarro esta matriz, tiene 3 filas, triangulo, olvidémonos del extendido, triangulo como antes. Por ejemplo, en esta matriz, así como matriz. Si yo triangulo, me quedaron 2 filas linealmente independientes. Las otras 2 se me murieron. Entonces, para esta matriz, el rango es 2, el rango fila. ¿Sí? El rango columna es lo mismo, pero con columnas. Cantidad de columnas linealmente independientes. ¿Sí? No lo vamos a demostrar, ¿sí? Pero hay un teorema que nos dice rango fila es igual al rango columna para toda matriz. O sea, cualquier matriz que yo agarre, la cantidad de filas linealmente independientes y la cantidad de columnas linealmente independientes es la misma. No importa el tamaño de la matriz. ¿Qué quiero decir con eso? Esta matriz, ¿sí? Si yo miro las columnas, son las filas de esta. ¿Sí? Y esta tiene rango fila 2. Así que su rango columna es 2, o sea que el rango de esta matriz es 2. O sea, me van a quedar 2 filas linealmente independientes. ¿Sí? Para ver que tenemos coherencia en todo. Si yo tengo un espacio de 4, de dimensión 4, y me sobreviven 2 ecuaciones, me quedan 2 grados de libertad. ¿Sí? O sea que el núcleo va a tener que tener dimensión 2, como ya lo habíamos anticipado antes. ¿Sí? Digo, son distintas cosas, distintos cruces de dimensiones y de cuestiones de cantidad de filas o columnas linealmente independientes que me permiten ir verificando mi trabajo. Si yo acá triangulo y no se me muere una fila, y alguna macana me mandé. ¿Sí? Como rango fila es igual a rango columna, vamos a llamar rango de una matriz a la cantidad de filas o columnas linealmente independientes. ¿Sí? Como es igual por filas o por columnas, listo, lo llamo rango y listo. Por si en algún momento de la clase se me escapa el rango de la matriz. ¿Sí? No sé si es necesario saber la definición para hacer la práctica, pero bueno, no está de más. Bueno, acá triangulo. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a hacer la tercera menos la primera. Fila 3 menos fila 1 en fila 3. Me queda 2 menos 1, 0, 3, 0. 0 menos 2, 1, 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 2. Menos 1 menos 0, menos 1. 2 menos 3, menos 1, 0. Y acá claramente esta es opuesto a este como vector, vuela. O sea, me quedó como yo esperaba. 2 filas no triviales. Entonces, me tengo que armar el núcleo, todavía no resolví nada. ¿Qué me quedó? ¿Sí? 2x menos y más 3w es igual a 0, y menos 2i más z más w igual a 0. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy pensando es que si B pertenece al núcleo de F, las coordenadas de B en base B son x, y, z, w. O sea, mis incógnitas de mi sistema no son los parámetros
no son vectores, ¿sí? Sino que es un vector de coordenadas. El año pasado. Me escribo el conjunto solución. Por ejemplo, podría despejar Z de acá. Z, ¿qué es? Es 2i menos W. ¿Por qué despejé Z? Porque arriba no aparece. Y en la de arriba despejo X. Me queda 2X es I menos 3W, o sea que X es 1 medio I menos 3 medios W. O sea que si B pertenece al núcleo de F, las coordenadas de B en base B tienen la siguiente particularidad. La primera coordenada es 1 medio I menos 3 medios W. La I es libre. La Z, que es la tercera, es 2I menos W, y la W es libre. Pero ¿quién era mi base B? Mi base B era X al cubo más X al cuadrado más X más 1. O sea que si B pertenece al núcleo de F, B es igual a 1 medio I menos 3 medios W por X al cubo, más I por X al cuadrado, más 2I menos W por X más W. Y acá los parámetros que me interesan son I y W. Entonces voy a juntar las cosas con I por un lado y las cosas con W por el otro. Me queda B igual a 1 medio I por X al cubo, menos 3 medios W por X al cubo, más I por X al cuadrado, más 2I por X, menos W por X, más W. A ver, ¿quiénes tienen I? Este tiene I, este tiene I, este tiene I. O sea que B es I, que es un parámetro, por 1 medio X al cubo, más X al cuadrado, más 2X. Más, ¿quiénes tienen W? Este tiene W, este tiene W y este tiene W. O sea, es W por menos 3 medios X al cubo menos X más 1. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que cualquier elemento que está en el núcleo es una combinación lineal de este Del vector homogéneo. y este vector. Claro. De este Del vector y homogéneo de más este vector. particular. No, esto es el homogéneo. Fíjate que los dos tienen parámetros, Claudio. Yo estoy resolviendo un sistema homogéneo. Claro, ya Si yo buscara la preimagen de un vector, me va a aparecer todo este choclo más una solución particular. Eso es lo que me confunde. Claro. ¿Sí? O sea que el núcleo de F está generado por 1 medio X al cubo más X cuadrado más 2X, punto y coma, menos 3 medios X al cubo menos X más 1. Ese es mi núcleo. Y fíjense que aparecen unos bichos bastante particulares, no es tan directo. ¿Sí? Bien, y ahora lo que planteaba un poco Claudio, ¿sí? Diferencia entre imagen y preimagen. El tema es el sentido. ¿Sí? Yo cuando agarro una transformación lineal, es una función. O sea, si yo agarro un vector B y le aplico F, obtengo F de B. Esto sería el cálculo de imagen. Ahora, si yo agarro un W acá, ¿sí? El cálculo de preimagen es analizar si existen BA, BB, BC, todos los vectores que al transformarlos por F me devuelven como imagen W. O sea, F a la menos 1 de W
es un conjunto formado por todos los B pertenecientes al espacio de salida, tal que F de B me da W. Es como un subconjunto del dominio, digamos. Exactamente. Es exactamente un subconjunto del dominio. Son vectores del dominio con una particularidad. ¿Sí? La idea de preimagen es exactamente la misma que para funciones. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy buscando, y digo, si yo, imaginemos que yo tengo f de x igual a x al cuadrado. Vayámonos un poquito acá. Si yo me pregunto, f a la menos 1 de 4, ¿qué serían? Serían todos los x pertenecientes a los reales, tal que f de x me da 4. O sea, en este conjunto tengo el 2 y el menos 2. Porque si hago f de 2, 2 al cuadrado me da 4. Si hago f de menos 2 al cuadrado me da 4. ¿Sí? Si yo hago f a la menos 1 de menos 7, me queda vacío. No hay ningún número que elevado al cuadrado me dé un negativo. O sea, la preimagen puede ser vacía, la preimagen puede tener más de un elemento. ¿Sí? Acá lo que tenemos es lo mismo en espacios para transformaciones lineales. La preimagen puede ser el conjunto vacío. No haber ningún elemento, ¿sí?, del dominio que tenga esa imagen. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la transformación no es un epimorfismo. O sea, que la imagen es más chica que el espacio de llegada. Hay cosas que quedan afuera. ¿Sí? Podría pasar que la preimagen me dé más de un elemento. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la transformación no es un monomorfismo. Porque los monomorfismos, ¿sí?, mandan cosas distintas a imágenes distintas. Si tengo dos cosas diferentes que van a la misma imagen, no es un monomorfismo. Por eso en el caso de un isomorfismo, yo puedo definir la transformación lineal inversa, porque la asignación es 1 a 1. Para cada elemento del dominio hay un y solo un elemento del codominio. Entonces puedo ir para un lado y puedo deshacer lo que hago, porque la vuelta también es una función. ¿Sí? Ahora, ¿puede poner ese menos 7 en la imagen? No, de aquella función. En la función x al cuadrado, Claro. como menos 7 no está en la imagen, no tiene preimagen el menos 7. Exactamente. Justamente los que no tienen preimagen son los elementos que quedan afuera de la imagen. Si yo tengo una función que me cubre todo el espacio de llegada, todo el codominio, ¿sí?, o sea, una surjectiva, que acá lo llamamos epimorfismo, ¿sí?, no me queda nada afuera, o sea, todo espacio de llegada es imagen de alguien. ¿Sí? Entonces, calcular la imagen es ir en un sentido, es hacer una cuenta. Calcular la preimagen sería como, entre muchas comillas, resolver una ecuación. ¿Sí? Imaginemos que para esta transformación, y última cuenta que hacemos con esta transformación, yo quisiera la preimagen de x al cubo. El de x al cubo no, porque no está en el espacio de llegada. X al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Sí? Todos los B pertenecientes al espacio de salida, tal que f de B sea x al cuadrado. Ahora, de vuelta, la matriz de B en B' de un vector B me devuelve f de B, pero esto en base B y esto en base B'. Si yo calculo las coordenadas de x al cuadrado en base B', es el 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, yo estoy buscando, ¿sí?, si en B en base B lo llamo x, y, z, w, estoy buscando todos los vectores
X, Y, Z, W, tal que multiplicado por esta matriz me dé el 0, 0, 1. Y esto es un sistema de ecuaciones lineal, ¿sí? En forma matricial. Matriz de coeficientes por vector incógnita igual a vector de resultados. ¿Cómo resolvemos estos sistemas? De la misma forma que hicimos en álgebra 2, Pinky, ¿no? Arranco y me armo la matriz 2, 0, 2, menos 1, menos 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, 1, 2, extendido con 0, 0, 1. ¿Qué diferencia hay con lo que hicimos antes? Ahora no es un sistema homogéneo. O sea que ahora existe la posibilidad de que no tenga solución. ¿Sí? En el caso anterior, para buscar el núcleo, me quedaba un sistema homogéneo que siempre tienen solución. ¿Sí? Entonces, Si eso no tiene solución, ese vector que vos tenés no está en la imagen. Entonces no le podés hallar la preimagen. claro, quiere decir que no puedo transformar ningún polinomio que me devuelva x al cuadrado con esta transformación. Que es lo que va a pasar. Te congelaste, Ricky, sabelo. Y con el dedo así apuntando. Ay, yo también me recongelé. ¿Sí? De vuelta, hago lo mismo. Fila 3 menos fila 1 y lo pongo en fila 3. Me queda 2 menos 1, 0, 3, 0. 0 menos 2, 1, 1, 0. Este menos este me queda 0, este menos este me queda 2, menos 1 menos 0 me queda menos 1, 2 menos 3 me queda menos 1, 1 menos 0 me queda 1. Y hago un paso más, porque ahora no es homogéneo esto. Si hago fila 3 más fila 2 y lo pongo en fila 3, me queda 2 menos 1, 0, 3, 0. 0 menos 2, 1, 1, 0. Y acá me queda 0, 0, 0, 0, 1. Absurdo. ¿Sí? O sea, el sistema No tiene preimagen. no tiene solución. El sistema no tiene solución. ¿Sí? Sí. Y escribamos acá. ¿Cómo el sistema no tiene solución? Entonces f a la menos 1 de x al cuadrado es el conjunto vacío. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, es lo mismo que decir que x al cuadrado no pertenece a la imagen de f. ¿Sí? O sea, si volvemos un poco para atrás, nosotros dijimos que la imagen está generada por estos dos vectores. Yo nunca voy a poder hacer una combinación lineal de estos dos vectores y que me quede solamente x al cuadrado. Si se fijan, tiene sentido. ¿Por qué? Porque este no tiene x. Entonces, si yo quiero que esta x acá, para eliminarla, tengo que ponerle Multiplicarla por 0 a este vector. Y Y si se va todo. hago múltiplos escalares por este, no puedo eliminar el 2. O sea, el x al cuadrado nunca lo voy a poder armar. ¿Sí? Última cuenta, vamos a hacer una más. Imaginemos que yo quiero la preimagen de 2x al cuadrado más 2. Voy a hacer lo mismo, pero más rápido. 2x al cuadrado más 2 en base b', ¿sí? Es 2, 0, 2. ¿No? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. Sí. Sí, porque b' Damos los coeficientes. era 1x, x al cuadrado. O sea, es 2 por 1 más 0 por x al cuadrado más 2 por x más 0 por x más 2 por x al cuadrado.
Entonces, para calcular la preimagen voy a calcular el sistema, ¿sí? Con la matriz de la transformación, 2, 0, 2, menos 1, menos 2, 1, 0, 1, menos 1, 3, 1, 2, extendido con el 2, 0, 2. Y de vuelta, triángulo, fila 3 menos fila 1, en fila 3. Todo esto lo podría haber hecho simultáneo, porque siempre estoy haciendo la misma triangulación, porque la matriz asociada es la misma. O sea, me queda 2 menos 1, 0, 3, 2, 0 menos 2, 1, 1, 0, 0, 2 menos 1, menos 1, y ahora cuando hago 2 menos 2 me queda 0. O sea que la tercera fila se me anula. Esto es un sistema compatible indeterminado. Tengo infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Quiénes eran las soluciones de un sistema compatible determinado? Todas las soluciones del homogéneo más una solución particular. Vamos a hacer las cuentas y chequear que nos aparece el homogéneo y la particular, ¿no? Esto me queda 2x menos y más 3w igual a 2, menos 2y más z más w igual a 0. Despejo z, me queda 2y menos w. Y de acá despejo x, me queda x es, 2x es y menos 3w más 2. O sea que x es 1 más 1 medio y menos 3 medios w. O sea que si b pertenece a la preimagen del 2x al cuadrado más 2, ¿sí? Las coordenadas de b en base b son 1 más 1 medio y menos 3 medios w. La i es libre. La z es 2i menos w y la w es libre. O sea que hoja 5. O sea que b va a ser, ¿sí? El primer vector por el primer escala, la primer por el primer vector de la base. O sea, 1 más 2 más 1 medio y menos 3 medios w, todo por x al cubo, más y por x al cuadrado, más 2i menos w por x más w. Y me hago las distributivas. Me queda x al cubo más 1 medio y x al cubo menos 3 medios w x al cubo más ix al cuadrado más 2ix menos wx más w. Y hago lo mismo de antes. Los que tienen y, este y este. O sea, me queda y por 1 medio x al cubo más x al cuadrado más 2x más w por, ¿quiénes tienen w? Este y este. Menos 3 medios x al cubo menos x más 1. ¿Sí? Pero me queda este acá, que no tiene ni w ni y, más x al cubo. Si nos fijamos, esta parte de acá es el núcleo de f. Tengo el núcleo más una solución particular. Todas las soluciones del homogéneo, diríamos, en un sistema lineal, más una solución particular. Por ejemplo, profe, si usted nos dice que calculemos la preimagen de tal, ¿cómo se dice? De tal vector. Nosotros con ese mismo ejercicio podemos calcular el núcleo también. Completamente. Ya directamente podríamos hacer eso directo. Sería Claro, trabajo de vago, si yo ¿no? te pidiera
Ítem A, buscar el núcleo. Ítem B, calcular la preimagen de un vector. Y yo arrancaría por la preimagen del vector porque el núcleo me sale de regalo. Claro. Si es que el vector está en la imagen. Claro. Porque si el vector no está en la imagen, la preimagen te queda vacía. ¿Sí? Pero es como cuando en cálculo pedimos que analizar si en un punto la función es continua y si es derivable. Y bueno, yo arranco con derivable, porque si probé que es derivable, probé que es continua. Claro. Y me ahorré un paso. Sí, Derivable. completamente sí. Si yo te hubiera arrancado pidiendo la preimagen del 2x² más 2, en el cálculo te sale de regalo quién es el núcleo. Buenísimo. Completamente de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. Y fíjense que acá, algo que no habíamos hecho, estuvimos trabajando con un espacio un poco más loco que tiritas de números, ¿no? Donde tiene sentido el tomar bases, ¿no? Para trabajar con vectores de Rn. ¿Sí? Esto es el estilo del ejercicio 38. En el 38, 39 y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Trabajan estas mismas ideas, pero con espacios genéricos. O sea, la base del espacio es B1, B2, B3. Yo no sé qué es lo que tiene adentro el espacio. Pueden ser polinomios, matrices, funciones, cosas, ¿sí? Locas. ¿Sí? Bueno, esperen, reanudamos. Ahí estamos. Entonces, composición de transformaciones lineales. ¿Sí? Que no es más que una composición de transformaciones, de funciones, ¿no? Si yo tengo B, U, W, pongámosle, y U, ¿sí? Y tenemos una transformación que va de B en W, F de B en W, ¿sí? Y una transformación G que va de W en U, la transformación G compuesta con F de un vector B es hacer G de F de B. ¿Sí? O sea, agarro un vector B, lo transformo por F, me da F de B, y eso lo transformo con G y me da G de F de B. Ahora, nosotros el hacer una transformación lineal lo hacemos vía matrices. ¿Sí? O sea, si yo tengo, ¿no? B base de B, B' base de W y B2' base de U. Si yo hago la matriz de B en B', ¿sí? Ahora ya me mareé. Primero hago F. De B en B' de F, me van a quedar raras las letras, pero bueno. ¿Sí? De un vector B en coordenadas B, me devuelve F de B en coordenadas B'. Y podría ser la matriz de B' en B2' de G para un vector W en base B', me devuelve G de W en base B2'. ¿No? Entonces, imaginemos que yo quiera hacer G compuesta con F de un vector B. ¿Sí? Esto es hacer G de F de B. O sea, lo primero que tengo que hacer a mi vector B es aplicarle la transformación F. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tengo la matriz F de B, sus coordenadas en base B', ¿sí? Es la matriz de B en B', de F de B en base B. Pero ahora, a ese vector
nosotros le queremos aplicar G. Para aplicar G, yo tengo que hacer la matriz de B' en B2' de G de un vector en base B'. Pero yo como B' es la base de salida que yo tomé, ¿sí? Para la salida de F, o sea, para el espacio W, directamente podría poner F de B en base B'. Y esto me va a dar G compuesta con F en base de B en base B2'. Pero F de B en base B', esto de acá, es esto de acá. O sea que la matriz B', B2' de G por la matriz B', de F por B en B, me da G compuesta con F en B2'. ¿Sí? O sea que este producto de acá de matrices me genera la matriz en base B, porque mi vector entra en base B, y la salida es B2', porque mi imagen sale en B2', ¿de qué transformación? G compuesta con F, ¿sí? G compuesta con F. ¿Sí? O sea, componer transformaciones lineales a partir de matrices es simplemente multiplicar las matrices. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? Que la salida, ¿sí?, de la primera transformación sea la misma base de entrada de la segunda transformación. Porque Claro, si no, no profe, voy a tener coherencia. Sí, en funciones, si pasaba algo similar, se tenía que restringir el dominio para poder hacerlo. En funciones tenían que coincidir la imagen con el dominio. Claro, exactamente. claro, pero acá no tenés ese problema. Claro, acá no hay Nosotros eso. no tenemos problemas de dominio para una transformación. Perfecto, buenísimo. Porque la transformación me transforma todos los vectores del espacio. No deja cosas afuera. Buenísimo. ¿Sí? Acá hay una restricción operativa, ¿sí?, con respecto a las bases que yo elijo para armar las matrices. ¿Sí? No hay una restricción de dominio. Porque si yo defino una transformación lineal, lo defino sobre una base, ¿no? Y al definirlo sobre una base quiere decir que todo elemento del espacio de salida tiene imagen. Restricción operativa, ahí está, ahí lo noté. ¿Qué tiene que ver con que no puedas multiplicar las matrices por las columnas, el número de columnas? No es un problema de tamaño, es un problema de que no estoy haciendo las cosas como corresponde, más que otra cosa. ¿Por qué? Porque, a ver, yo la matriz acá, yo cuando opero con las matrices, el vector de entrada lo tengo que poner en las coordenadas que corresponde, si no la matriz me devuelve cualquier otra cosa, el producto de matrices. Para que este producto me devuelva la imagen del vector a través de la transformación, el vector tiene que estar escrito en la base de entrada de la matriz. Si no, hace un producto que no significa absolutamente nada. ¿Sí? Si no coincide esta con esta, el producto de las dos matrices puede existir, pero no tiene ningún tipo de relación con esto. Para que me quede efectivamente la matriz de la transformación compuesta, ¿sí?, la salida y la entrada tiene que ser la misma. Si no, el producto de las matrices no me da nada significativo a lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Justamente a partir de la composición, ¿sí?, podemos definir la transformación inversa. ¿Sí? Entonces pensemos en condiciones que habíamos hecho antes porque habíamos hablado de inversa, ¿no? Si yo tenía F de B en W, transformación lineal, para que exista F a la menos 1, F tiene que ser
isomorfismo. ¿Sí? Para hacer isomorfismo, vimos también que una condición necesaria, pero no suficiente, es que la dimensión del espacio de salida sea igual a la dimensión del espacio de llegada. O sea, si yo tengo una transformación que va de un espacio a otro espacio y los espacios no tienen la misma dimensión, seguro no es un isomorfismo. ¿Sí? Si el espacio de salida y el espacio de llegada tienen la misma dimensión, puede ser isomorfismo o no. Por eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, si la dimensión del espacio de salida, es la cantidad de columnas de la matriz. Y la dimensión del espacio de llegada es la cantidad de filas de la matriz. ¿Sí? O sea, cuando trabajamos transformaciones lineales vía matrices, esta condición necesaria se traduce a que la matriz de la transformación debe ser cuadrada. O sea, igual cantidad de filas que de columnas. Por ejemplo, para la transformación que usamos en el ejemplo anterior, esta ya sé seguro que no es un isomorfismo. ¿Por qué? Porque la matriz es rectangular, tiene más columnas que filas. Entonces no puede ser seguro un isomorfismo. Cuidado que la matriz sea cuadrada no significa, ¿sí?, que sea, ¿cómo se dice?, un isomorfismo. ¿Sí? Porque Imaginemos se puede que, ir una, ¿no? ejemplo, claro, imaginemos esto, la matriz de B en B' de una transformación F es 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Claro. Si yo quiero ver la imagen de F, ¿sí?, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0 son las coordenadas de un sistema de generadores de la imagen. ¿Sí? Pero esto es el vector 0. O sea, me sobreviven 2. O sea, yo no sé, como no sé quiénes son los espacios, no sé quién es la imagen, pero ya sé que la dimensión de la imagen, ¿sí?, es igual a 2. ¿No? Y sé que la dimensión del espacio de salida, ¿sí?, es igual a 3, porque tengo 3 columnas. Entonces, el núcleo, la dimensión del núcleo es igual a 1, entonces no es mono. Como no es un monomorfismo, no puede ser un isomorfismo. O sea, no sé quién es F, porque no sé quiénes son los espacios de salida, pero si esta es su matriz, ¿sí?, F no es isomorfismo. Claro. Sin Y embargo, si su una matriz es fila, cuadrada. claro. Y si ¿Sí? una fila es múltiplo de la otra, también pasa lo mismo, ¿no, profe? Pasa lo mismo porque acá, ¿qué va a pasar? Rango fila es igual a rango columna. Las columnas me generan, ¿sí?, la imagen. Si una fila es linealmente dependiente con una columna, el rango fila por lo menos es 2, a lo sumo 2. Entonces el rango columna es a lo sumo 2, o sea que la imagen no me cubre todo el espacio de llegada. Claro. Buenísimo. ¿Sí? O sea, básicamente, ¿sí?, y esto es un teorema, ¿sí?, si tengo f de b en W, ¿sí?, y la matriz de B en B' de F, entonces F
es inversible si y solo si la matriz de B en B' es inversible. O sea, para que sea inversible tiene que ser un monomorfismo. Para que sea un monomorfismo, las filas tienen que ser todas linealmente independientes. O sea, justamente eso es que la matriz sea inversible. ¿Sí? Y es más, no solamente, ¿sí?, si la matriz es inversible, F es inversible, sino que la matriz en base B' en B de F a la menos 1 es la matriz de B en B' de F a la menos 1. O sea, la inversa de la matriz es la matriz de la inversa. Así de buena onda es trabajar con matrices y transformaciones lineales. Cuidado que las bases cambian el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la transformación inversa, que va de W en B. O sea, por ejemplo, imaginemos que yo tengo que la matriz de B en B' de F es 1, 5, 4, 3, chiquitita. Entonces, si quiero hallar la matriz de B' en B de F a la menos 1, esto va a ser la matriz en B' de F a la menos 1. Entonces tengo que salir a buscar la inversa de esta matriz. ¿Cómo buscábamos la inversa? 1, 5, 4, 3. Extendíamos con la identidad y teníamos que lograr que la identidad me quede acá. ¿Sí? Nada, a ver, fila 2, menos 4 veces la fila 1 en fila 2. Me queda 1, 5, 1, 0. 4 menos 4 me queda 0. 3 menos 20 me queda menos 17. Horrendo. 0 menos 4 menos 4. 1 menos 0, 1. ¿Sí? Puedo dividir todo esto por 17. Me queda fila 2 por 1 sobre 17 en fila 2. Me queda 1, 5, 1, 0, 0, menos 1, menos 4 17avos. No, porque así ya me quedan cambiados de signo. Menos 4 17avos, un 17avo. ¿Sí? Ahora voy a hacer fila 1 más 5 veces fila 2 en fila 1. ¿Qué me queda? 1 menos 0, 1. 5 menos 5, 0. 1 menos 20 17avos son menos 3 17avos. 0 más 5 17avos, 5 17avos. 0 menos 1, menos 4 17avos, un 17avo. ¿Sí? Y lo único que me falta es hacer fila 2 por menos 1 en fila 2. 1, 0, 0, 1. Y acá me queda menos 3 sobre 17, 5 sobre 17, 4 sobre 17, menos 1 sobre 17. Acá tengo la matriz inversa, listo. No sé quién es mi transformación, porque no sé quiénes son los espacios, pero sé que la matriz de B' en B de F a la menos 1 va a ser menos 3 17avos, 5 17avos, 4 17avos, menos 1 17avos. O sea, busqué la inversa de una función haciendo la inversa de la matriz. ¿Sí? Obviamente, para determinar si la matriz es inversible, ahí hay diversas estrategias. Una estrategia es la que le encanta a Maxi, le meto el determinante. ¿Sí? Si el determinante de la matriz es distinto de 0, existe la inversa. Otra forma es triangular, para ver cuántas filas tengo linealmente independientes. Si todas las filas son linealmente independientes, existe la inversa. ¿Sí?
¿Por qué? Porque me queda una matriz triangulada, entonces el determinante es el producto de la diagonal y me va a quedar distinto de 0. ¿Sí? O sea, las estrategias para averiguar si existe o no existe inversa que vimos en álgebra 2, se pueden usar cualquiera de ellas. Ahora, si yo tengo que calcular la inversa, no me queda más remedio que hacer este procedimiento de triangulación. Hay otros métodos, pero no los vimos, con la adjunta, ¿sí? No es casual que este 17 aparezca acá abajo en todos, ¿sí? Que es justamente el determinante de esto, menos el determinante de esto. ¿Sí? Hay una relación en eso, pero no la trabajamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estoy buscando a dónde. Ejercicio 43 ya empieza a componer transformaciones, ¿sí? En el ejercicio 44 también, ¿sí? En el ejercicio 46 ahí es donde ya empezamos a jugar con la matriz cambio de base, que ahora la voy a definir. Y en el 48 y en el 49, en el 48 aparecen las, ¿cómo se dice? La inversa. ¿Sí? O sea, post hoy tienen toda la teoría para trabajar toda la práctica en los 48 ejercicios. No, 49. Faltó uno para el 50. Una cosa importante ahora que trabajamos inversa, ¿sí? No confundir inversa con preimagen. ¿Sí? La inversa no existe siempre, la preimagen sí. O sea, f a la menos 1 es la inversa, f a la menos 1 de un W es la preimagen. ¿Sí? Cuidado, entender bien cuando se les pide, poder diferenciar cuándo me piden la transformación inversa y cuándo me piden la preimagen. La preimagen de un vector es un conjunto y siempre existe. Eventualmente será vacío. La inversa no existe siempre. ¿Sí? Tengo que tener una transformación lineal que sea un isomorfismo. ¿Sí? O sea, no toda transformación es un isomorfismo, o sea, esta no siempre existe. Esto siempre existe, aunque a veces es vacío. Como conjunto, el conjunto preimagen es un conjunto que siempre existe. ¿Sí? La inversa es una transformación. No confundir. ¿Sí? Y una última cosa para definir. ¿Sí? Matriz cambio de base. ¿Sí? Imaginemos que tenemos la función definido de B en B, una transformación que va del mismo espacio en el mismo espacio, tal que I de B me da B. Lo que llamamos transformación identidad. Aburridísima. ¿Sí? La transformación identidad. Le doy algo y me devuelve exactamente lo mismo. ¿Sí? I, O, y D también aparece. Vamos a llamar matriz cambio de base de B en B', matriz cambio de base de B a B'. ¿Sí? A la matriz en base B, B' de la identidad. A ver, pensemos un segundo. ¿Sí?
tengo B y B', bases de B. ¿Sí? La matriz en B, B', ¿sí? De la identidad de un B por B, en base B, me devuelve la identidad de B en base B'. ¿Sí? La llamé identidad a mi transformación. Y acá lo único que hice es la matriz de una transformación por un vector en la base de entrada, me devuelve la imagen del vector en sus coordenadas en la base de salida. ¿Sí? Ahora, la identidad de B, ¿qué hace? ¿Qué hace la identidad? Agarro un vector y me devuelve el mismo vector. O sea que la matriz en base B, B', de la transformación identidad, me agarra un vector B y me devuelve el mismo B, pero en coordenadas B'. Por eso lo llamamos cambio de base. Agarro un vector en una base y me devuelve el cambio en otra base. O sea, me devuelve el mismo vector, pero en otra base. O sea que el cambio de base de B', por un vector B en base B, me devuelve B en base B'. Por eso se lo llama cambio de base. ¿Sí? Pero no me hace ningún tipo de cambio, es la identidad, la transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hiciera, ¿no? F compuesta con la identidad, una función compuesta con la identidad, ¿qué me devuelve? La función. Función. La misma función. Y si hago la identidad compuesta con la función, ¿qué me devuelve? También la función. También la función, ¿no? La identidad es el neutro para la operación composición, pensando en estructuras del año pasado. ¿Sí? ¿Puedo volver a esto de cambio de base? Me va a dar el mismo vector, pero escrito como combinación lineal de otros vectores. Las coordenadas en la otra base. Las coordenadas en otra base. A ver, pensemos esto. Imaginemos que mi base B es x al cuadrado, x1. Mi base B' sea 2x al cuadrado, 3x menos 5, 8. ¿Sí? Si yo hago el cambio de base de B en B', ¿sí? De un polinomio, 3x más 2, en base B, lo que me va a dar es el 3x más 2, pero escrito en base B'. O sea, el vector coordenadas. ¿Por qué número yo voy a tener que multiplicar estos tres vectores para que al sumarlos me dé este de acá? ¿Sí? Me agarro un vector coordenadas, o sea, la matriz de B en B', me va a agarrar el 0, 3, 2, y me va a devolver un ABC, que ¿qué se cumple? Que 3x más 2 va a ser A por 2x al cuadrado más B por 3x menos 5 más 8 por C. ¿Sí? Sí. O sea, es una matriz que me permite cambiar las coordenadas de un vector, ¿sí? Para las coordenadas de una base a la otra, digamos. Profe, Es no- fuertemente ¿Qué? No vi lo que puso en la otra hoja. Me perdí en el cambio de base de B en B' es igual a... O sea, si yo agarro el cambio de base de B en B' y lo multiplico por este vector en coordenadas B, me da un vector que son las coordenadas del mismo Sí. vector, No, en eso no, 3 profe, en la y 2, definición. pero en base B'.
en la definición que puso al principio. Ahí me perdí, estaba anotando rápido. En la hoja ¿A anterior. dónde? En donde puso. Ahora, Ah, ahí está. Ahora sí. Listo. La matriz cambio de base es la matriz de la identidad, de la transformación identidad. O sea, no me cambia el vector, simplemente lo que me hace es cambiarme, como lo dice su nombre, la base con la que estoy considerando. Me agarra un vector coordenadas en una base y me da el vector coordenadas en otra base. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? Imaginemos que yo tengo F, ¿sí? Y G. Y tengo la matriz en B, B', de F. Y la matriz de B2' en B3' de G, ¿no? F de B en W, G de en U. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer G compuesta con F, porque aplico F, entro en B, salgo en W, entro en U con G, en W con G y salgo en U. O sea, esta está bien definida. Ahora, ¿cuál es la cuestión operativa? Nosotros dijimos, para componer transformaciones, multiplicamos matrices. Yo tengo la matriz de B en B' de F y la matriz de B2' en B3' de G. Si yo multiplico estas dos, ¿me da la matriz de la transformación compuesta? ¿son las dos primas? La del principio y la del final. No, este es un B' y esto es un B2'. No, no me da. No. No me sirve, ¿por qué? No. Porque acá sale en coordenadas en B' y acá tiene que entrar en coordenadas en B2'. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Y ahí es donde juega operativamente el cambio de base, ¿sí? Porque el cambio de base no me modifica el vector. Lo que me modifica es en qué base estoy trabajando. Yo podría agarrar y decir, agarro matriz de B en B' de F. Voy a tratar de escribir un poco más grande. Esto entra en B y sale en B'. ¿Qué necesito yo? Que este vector se cambie a base B2'. Entonces podría multiplicar por el cambio de B' a B2'. Y después multiplicar por la matriz de B2' en B3'. Entonces ahora, esto entra en B, sale en B'. Acá entra en B' y sale en B2'. Acá entra en B2' y sale en B3'. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá en realidad? Estoy haciendo G compuesto con la identidad compuesto con F. Pero la identidad es el neutro para la composición. O sea que esto es lo mismo que hacer G compuesta con F. ¿Sí? O sea, la matriz cambio de base me va a servir para modificar las bases de mis matrices sin necesidad de hacer todos los cálculos nuevamente. ¿Sí? Simplemente multiplicando por una matriz cambio de base, yo me acomodo las cosas a las bases que yo necesito. ¿Se acuerdan que había un ejercicio de bases que decía calcular la matriz de E en B de F? Y después decía calcular la matriz de E en B' de F, por ejemplo. Imaginemos, ejemplo. Me dicen calcular esto y esto. Algo que yo podría hacer, una vez que calculé esto,
una vez que calculé esto, la matriz en base E, B', DF, yo lo puedo pensar como la matriz de E en B, DF, por el cambio de base de B a B'. Agarro el primer vector, agarro un vector, lo escribo en base canónica, me lo descupe en B. La matriz cambio de base lo agarra en B y me lo devuelve en B'. O sea, mi vector entró en canónica y salió en B'. Entra en canónica, sale en B'. ¿Sí? O sea, es algo bastante práctico a nivel operativo. ¿Sí? Es más, si yo tengo el cambio de B en B', ¿sí? Y le calculo la inversa de la identidad es la misma identidad. ¿Qué es lo que me va a dar esto? El cambio de B' a B. O sea, si tengo una matriz cambio de base, calculando la inversa de la matriz, tengo la matriz cambio de base al revés. O sea, la que deshace lo que ésta hace. ¿Sí? Digo, y la matriz cambio de base se calcula exactamente igual, ¿sí?, que para cualquier transformación. O sea, ejemplo, imaginemos que B es B1, B2, B3, y B' es 2B1 más B2, B2 menos B3, y la tercera es 4B3. ¿Cómo calculo el cambio de base de B a B'? Y bueno, esto es la matriz de B en B' de la transformación identidad. ¿Sí? Pero la matriz de cualquier transformación, no importa quién sea la transformación, acá la llamo identidad, nosotros la dábamos por columnas, donde cada columna, que era la transformación del vector respectivo de la base de salida, sus coordenadas en la base de llegada. Entonces, ¿qué tendría que hacer para armarme esta matriz? ¿Sí? La identidad de B1. ¿Cuánto me da? B1. B1. ¿Y cuáles las coordenadas de B1 en base B'? ¿Sí? Bueno, tendría que escribir alfa por 2B1 más B2, más beta por B2 menos B3, ¿no? B1, más gamma por 4B3. Entonces B1 en base B' es el vector alfa, beta, gamma. ¿Sí? Ahora, ahora tengo que resolver este sistema. Después lo mismo con B2 y lo mismo con B3. ¿Sí? Y ahí me armo la matriz. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Sí? En lugar de hacer esto, voy a buscar el cambio de B' a B. ¿Por qué necesito quiero usar el cambio de B' a B? Porque es más fácil. ¿Sí? ¿Quién es la identidad del primer vector? 2B1 más B2, 2B1 más B2. ¿Cuál es las coordenadas del 2B1 más B2 en base B? Y bueno, es el 2, 1, 0. Porque esta está directa. La identidad del segundo vector, B2 menos B3, ¿sí?, es B2 menos B3. Pero sus coordenadas
en base B son el 0, 1, menos 1. Y la identidad de 4B3 es 4B3. O sea que 4B3, sus coordenadas en base B es 0, 0, 4. O sea, la matriz de B' a B es 2, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 4. Esta me salió rápido. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? El cambio de B a B', que es lo que yo quería buscar, va a ser el cambio de B' a B invertido. Entonces voy a buscar la inversa de esta. 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0 menos 1, 4, extendido con el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y busco la inversa. ¿Sí? Fila 1 menos fila 2, menos 2 veces la fila 2 en fila 2. Me queda 2, 0, 0, 1, 0, 0. 2 menos 2 es 0. 0 menos 2 menos 2. 0 menos 0, 0. 1 menos 0 menos 2 menos 2, 0. 0 menos 1, 4, 0, 0, 1. Y ahora podría ser 2 veces la fila 3 menos la fila 2 en fila 3. 2, 0, 0, 1, 0, 0. 0 menos 2, 0, 0 menos 2, 0. ¿Sí? Esta, 2 veces esta menos esta. 0, 2 veces esta menos esta me queda 0, 2 veces esta menos esta me queda 8, 2 veces esta menos esta me queda 0, 2 veces esta menos esta me queda 2, 2 veces esta menos esta me queda 2. Entonces, el cambio de base de B a B' me queda 1 medio, 0, 0, agarro esta fila y la multiplico por 1 medio, acá la multiplico por menos 1 medio, 0, 1, 0, y acá la divido por 8. Me queda 0, 1 cuarto, 1 cuarto. Y listo el pollo. Y en algo me Sería está un chiflando medio, esto. ¿no, profe? Un medio creo que es. Bueno, un medio. Perdón, es menos 1 en el medio, en la fila del medio. ¿Por qué menos 1? ¿Lo dividió por menos 1 medio? Este menos 2 veces. Este menos 2 veces este menos 2 veces este menos 2 veces este, me morfé un 1 acá, ¿no? Porque es este menos 2 veces este, acá hay un 1. Ahora me gusta más. ¿Sí? Esperen que cambia todo acá, ¿no? Porque fila 1 menos 2 veces fila 2. Este menos 2 veces este, me da 0. Este menos 2 veces este me da menos 2. Este menos 2 veces este me da 1. Este menos 2 veces este me da menos 2. Y ahora cuando hago 2 fila 3 menos fila 2, 2 fila 3 menos fila 2, acá me aparece un 1 y acá me aparece un menos 1. O sea que acá me queda un menos 1 medio y acá me queda un menos 1 octavo. Y este es el cambio de base. ¿Sí? Si yo acá hubiera buscado las coordenadas, a ver, busquemos las coordenadas acá. ¿Cuáles son alfa, beta y gamma? ¿Sí? Yo tengo que resolver qué sistema. A ver, tengo B1, lo quiero escribir como... 2B1. Podríamos ya poner... 2B1 2 alfa. 2 alfa B1. Claro, 2 alfa B1 más. 2 alfa B1 más alfa B2 más beta B2 menos beta B3 más 4 gamma B3. O sea, que 2 alfa tiene que ser igual a 1, alfa más beta tiene que ser igual a 0, porque es el que acompaña a B2, y menos beta más 4 gamma tiene que ser igual a 0, porque es el que acompaña a B3.
De acá me sale que alfa es 1/2. ¿Sí? 1/2. Si reemplazo 1/2 acá, me queda que beta es menos 1/2. Menos 1/2. Y si pongo menos 1/2 acá, ¿sí? Me queda que gamma es menos 1/8. Menos 1/8. ¿Sí? O sea, o busco las coordenadas o trabajo, si me queda cómodo, vía inversas. En el fondo estoy resolviendo los mismos sistemas. ¿Sí? Digo, fíjense acá, yo hice el cálculo de la primer columna vía coordenadas. O sea, transformo el primer vector de la base B y escribo sus coordenadas en base B', y esa es la primera columna, esta de acá. ¿Sí? Si buscara la segunda columna, tendría que agarrar el segundo vector de la base B, transformarlo, que me queda exactamente el mismo B2, y buscar sus coordenadas en esta base. ¿Sí? Me va a quedar 0, 1, menos 1/4. No, 1/4. 0, 1, 1/4. Y el tercero me va a quedar B3, lo tengo que escribir como combinación lineal de estos. 0, 0, 1/4. 0, 0, 1/4. ¿Sí? De vuelta, la idea de las matrices cambio de base es acomodar las cosas para que digamos, me coincidan las bases de entrada y de salida cuando compongo transformaciones, básicamente. ¿Sí? Tienen ejercicios en donde me pide principalmente hallar las matrices cambio de base. ¿Sí? El ejercicio 47 es armar las matrices cambios de base. ¿Sí? Y usarla para hacer un cambio de base. Tener en cuenta que si yo compongo las cosas, las matrices, si multiplico las matrices cambio de base, puedo lograr cambios de bases más amplios. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo la matriz de cambio de base de B a B' y lo multiplico por la matriz cambio de base de B2' a B, ¿qué me da esto? Entra en B2', sale en B, entra en B y sale en B'. O sea que es el cambio de base de B2' a B'. ¿Sí? Ahora, al revés, en este caso no puedo multiplicar, porque si multiplico, hago primero esta, entro en B, salgo en B' y después tengo que entrar en B2', o sea que no me sirve entrar al revés. ¿Sí? Pero puedo generar nuevos cambios de base a partir de cambios de base conocidos, simplemente multiplicando, que multiplicar es componer. Y yo estoy siempre componiendo identidad. Esto es la identidad, esto es la identidad, esto es la identidad. ¿Sí? O sea que al vector no lo modifico, simplemente lo que hago es cambiar su expresión, desde coordenadas en una base a coordenadas en otra base. ¿Sí? Sí. Silencio Buenísimo. sepulcral. Nada, van a aparecer más dudas cuando se enfrenten con los ejercicios. Claro. ¿Sí? Marea un Ya poco con esto la anotación, pero después, una vez que te acostumbras, pero marea la anotación. No, para mí no tanto, porque la matriz C es la cambio de base, y cambia de B en B'. O sea, te lo agarra en B y te lo devuelve en B'. Para mí es bastante amigable, no voy a decir natural. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Bueno, con esto pueden entretenerse con los 49 ejercicios de la práctica, salvo todos los que digan proyector, ¿no? Tema proyectores no vimos, así que del 16 al 20 creo que son los que son sobre proyectores, ignórenlos. Si dice armar un proyector, lo saltean, ¿sí? Y con esto pueden terminar toda la práctica y ya estamos, listo. ¿Sí? De acá se engancharía después el tema siguiente, sería autovalores y autovectores, que bueno, lamentablemente no llegamos a trabajarlo, pero van a trabajar en geometría en cuarto.
¿sí? Porque a partir de autovalores y autovectores uno puede definir transformaciones lineales que tengan una, ¿cómo se dice? Una interpretación geométrica. Básicamente las rotaciones y las traslaciones. Rotar rígidamente algo en el plano, ¿sí? Lo puedo pensar como que es aplicarle una transformación lineal. No me deforma las distancias, sino que me cambia la posición. Lo mismo el trasladarlo. ¿Sí? Entonces lo que van a trabajar es rototraslaciones. ¿Sí? Para eso se necesita autovalores y autovectores, que hubiera estado buenísimo llegar. Vamos a ver si el año que viene lo logramos. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta. Algo que haya quedado patinando. Esto es hoja 9. Buenísimo. Para mí está perfecto. Bueno, detenemos grabación.